Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Oscar Julián Torres y a continuación voy a presentar el desarrollo de la práctica del laboratorio correspondiente a la asignatura Electrónica Digital 2. Bueno, para el desarrollo como tal, el proyecto se contó con digamos, este es el esquema general, el cual cuenta con tres bloques de código. El primero de ellos es el correspondiente al teclado PLC2, el segundo tenemos el procesador y por último tenemos el módulo PWM. Bueno, iniciamos con el módulo PWM, en el cual necesitamos tener algunas cosas en cuenta. La primera de ellas es, digamos, los requerimientos que debemos tener. Entonces, para ello necesitamos los valores para el ángulo cero y el ángulo de 180 para el caso del servomotor. Requieren un tiempo de encendido de la señal PWM de 2.5 milisegundos y 0.5 milisegundos. Entonces, para calcular el rango, restamos el mayor y le restamos el menor. En este caso tenemos un rango de 2 milisegundos. Y esto se hace para calcular una frecuencia que se requiere para la construcción del PWM. Esta frecuencia se calcula como el rango dividido en la resolución. En este caso nuestro rango son 2 milisegundos y la resolución van a ser 180 grados. De aquí obtenemos que la frecuencia van a ser 90 kHz. Eh, Aquí se hace una aclaración, suponiendo que digamos esta es nuestra frecuencia de entrada y esta es nuestra frecuencia de salida. La frecuencia que nosotros esperaríamos sería 90 kHz, que podríamos hacer referencia a esta, pero nosotros necesitamos que hayan cambios constantes en todos los flancos, es decir, en este, en este, en este. Para eso, lo que se hace es a nuestra frecuencia multiplicarla por 2, es decir, que vamos a obtener una frecuencia de 180 kHz. Ahora, para nuestro divisor de frecuencia lo que hacemos es, tenemos la frecuencia de entrada que serían los 50 MHz de la FPGA, la frecuencia de salida sería los 180 MHz, kHz, y para eso tendríamos que utilizar un contador que llegue hasta 276. Bueno, aquí tenemos el cálculo para los 180 MHz. El periodo de esta señal van a ser aproximadamente 5.34 microsegundos, es decir que aproximadamente un milisegundo va a requerir de 180 iteraciones. Ahora, de acuerdo a los requerimientos de la señal del PWM, para el servomotor se dice que se requieren 20 milisegundos, es decir que necesitamos 3.600 iteraciones. Ya volviendo acá al desarrollo en cuartos, tenemos primero nuestro divisor de frecuencia en el cual tenemos la señal de reloj, un reset y la salida. En este caso lo que se hace simplemente es utilizar el contador. Y en este caso, si el contador llega a 276, lo que hacer es reiniciarse y asignar el valor negado de la variable temporal que tenemos acá arriba. Luego tenemos el PWM, el cual va a recibir una señal de reloj, que esta va a ser la proveniente de nuestro divisor de frecuencia, va a recibir un reset, va a indicar, también va a recibir la posición, que va a ser un vector de 8 bits, y va a tener una salida de un bit, que va a ser la señal PWM. En este caso tenemos una variable para nuestro contador y tenemos una variable para la construcción del PWM. Inicialmente a esta señal lo que se le va a asignar va a ser nuestra posición de entrada y le vamos a sumar un valor numérico, que en este caso va a ser 80 y esto hace referencia al offset que se le debe dar para el ángulo cero. Es decir, para que inicie con un tiempo de encendido de aproximadamente 0.5 milisegundos. Bueno, acá ya lo que se tiene es, si se tiene un flanco de reloj de subida, lo que va a preguntarse primero es si nuestro contador es igual a 3600. Si es así, lo que va a hacer es reiniciar nuestro contador. Y si no, lo que va a hacer es sumarle uno al contador. De esta manera lo que se crea es la rampa como tal para la construcción del PWM. Ya la asignación para el PWM se hace de la siguiente manera. Se le va a asignar uno mientras que el contador sea menor que la posición con el offset, es decir, la que tenemos señalada acá. Ahora, si ya es mayor, si no es menor, lo que se va a asignar es un cero. De esta manera es como se construye el módulo PWM y acá pues lo que se tiene es la instanciación de nuestro divisor de frecuencias y el módulo PWM. Regresando al diagrama de bloques, luego tenemos nuestro bloque correspondiente al teclado PS2. Primero tenemos el bloque de debones, el cual se utiliza para evitar posibles errores. Luego tenemos el PS2 keyboard. En este caso, lo que hace es básicamente recibir los datos provenientes del teclado eh, para poder interpretarlos. Es decir, va a recibir la señal serial y va a detectar los 12 bits correspondientes al protocolo PS2 y como salida nos va a entregar un vector de 7 bits, perdón, de 8 bits, el cual hace referencia
al código, al código de PS2 correspondiente a cada letra. Es importante aclarar que este código de PS2 va a ser diferente al código ASCII. Es por eso que se emplea un último bloque en el cual lo que se hace es, dependiendo de esa entrada, asignar nuestro valor en ASCII correspondiente para cada letra. Esto se hace para tener más facilidad y más practicidad. Bueno, ya el siguiente bloque como tal es el procesador y lo primero que hacemos es en Quizzes agregar nuestro procesador, que es el que se tiene acá. Luego se agrega el bloque de memoria. Como entrada se requiere la entrada para el código del PS2, que va a ser el código ASCII, y se va a tener una entrada de validación, la cual se va a utilizar para saber cuándo se oprime una letra. Ya las salidas que se tienen va a ser un vector de 8 bits para, para indicarle la posición a nuestro módulo PWM y tenemos tres salidas de 8 bits, las cuales se utilizan para los displays de segmentos y poder mostrar como tal el ángulo que se ingresa. Bueno, ya luego entrando en la aplicación de Eclipse, pues como tal, este es el programa. Lo primero que se hace es la importación de algunas librerías. Luego se tiene una función que nos permite codificar nuestros valores a los 7 segmentos. Luego tenemos acá unas variables auxiliares, las cuales nos permitirán realizar los cálculos correspondientes. Eh, ya en el desarrollo del while, lo primero que se tiene es la lectura de nuestra variable del PS2 code. En este caso lo que se hace es leer el valor que se envía desde el bloque PS2, es decir, el código ASCII correspondiente. En nuestro caso, como simplemente se usan los números desde el 0 al 9, estos van a tener un valor en decimal desde el 48 al 57. Como tal, lo que vamos a recibir son valores entre 48 y 57. Para poder tener un número y poder representarlos, lo que se hace es restarle 48 y de esta manera vamos a tener un valor numérico. Es decir, si nosotros oprimimos la tecla 1, que corresponde al valor en decimal 49 en ASCII y le restamos 48, pues vamos a tener un valor de 1. Luego tenemos la variable edad, que simplemente realizar la lectura. Esta se hace para realizar algunas verificaciones. Y luego tenemos por último valid, que en este caso lo que se hace es realizar la lectura de la entrada correspondiente a la validación, la cual indicará cuando una tecla se oprime. Ya como tal, en el desarrollo tenemos si se oprime una tecla, lo que va a entrar es acá a una verificación en la cual se va a verificar primero si la tecla que se oprimió corresponde a un número, es decir, que si se encuentra entre 47 y 58, haciendo referencia a que se tenga algún número. Luego, si es así, a las unidades le vamos a hacer la asignación de nuestro valor numérico que se calculó acá. A las decenas se le va a hacer asignar el valor de las unidades y a las centenas el valor de las decenas. Por último, a nuestro valor de ángulo, lo que vamos a hacer es sumar todos estos valores para poder obtener así nuestro valor. Entonces, las unidades se van a sumar con las decenas multiplicadas por 10 y las centenas multiplicadas por 100. Ahora, si no se oprime un valor numérico, en nuestro caso se oprimiría el enter, que en decimal su valor es 13. Ahora, si es así, lo que va a hacer es a la posición le vamos a asignar el valor del ángulo y vamos a reiniciar nuestras variables que teníamos acá. Ahora, acá lo que se hizo fue implementar una limitación. Es decir, que en este caso, si la posición es mayor de 150 grados, la va a limitar a 150 como máximo. Y si es menor que 0, va a pasar exactamente lo mismo. Se hace lo mismo acá con nuestros valores para los displays 7 segmentos. Es decir, tenemos el valor del ángulo y no puede superar los 150 grados. Luego lo que se hace es acá el cálculo de las unidades, decenas y centenas para poder mostrarlo en nuestro display 7 segmentos. Para las centenas lo que se hace es hacer la división del ángulo dividido en 100 y vamos a tomar la parte entera. De esta manera tenemos las centenas que tiene nuestro número. Para las decenas lo que vamos a hacer es dividir el ángulo en 10, perdón, en 100 y vamos a tomar el residuo. Y como tal, ahora a ese residuo lo vamos a dividir en 10 y vamos a tomar la parte entera. De esta manera se obtienen ya los valores de las decenas. Y para las unidades simplemente vamos a dividir nuestro ángulo
en 100, en 10, perdón, y vamos a tomar el residuo. Y de esta manera ya se obtienen las unidades. Luego lo que se hace es el llamado a la función que se definió acá arriba para hacer la codificación y pues indica cuál salida se va a utilizar, en este caso x0, 1 y 2. Y a cada una de estas le vamos a asignar las variables que se calcularon acá, que van a ser c, d y u. Y por último tenemos el último vector de salida que va a ser correspondiente a la posición, lo cual va a transferir el dato de la posición que se tiene acá a nuestro módulo PWM. Pues acá viendo nuestro diagrama de bloques para poderlo ver más organizado, tenemos las entradas de el reloj. Este valid hace referencia al reloj de nuestro teclado y el PS2 data va a ser los datos que vamos a recibir del teclado. Tenemos un reset el cual se aplica al módulo PWM y ya las salidas como tal que tenemos son los tres vectores correspondientes a los displays 7 segmentos para indicar el ángulo y tenemos una salida de un bit que va a hacer referencia a la señal PWM. Bueno, a continuación se va a presentar el funcionamiento del montaje del laboratorio. En este caso tenemos el servomotor al cual se le adaptó el transportador para poder verificar el ángulo de giro. Acá se adaptó también un pequeño cable para tener más precisión en la hora de medir el ángulo. Acá inicialmente se evidencia que la posición de nuestro servomotor se encuentra en aproximadamente los 0 grados y ahora vamos a ingresar un ángulo, por ejemplo el 45. Primero pues se ve acá en los displays el ángulo y luego hacemos la verificación acá con nuestro transportador y en eso se evidencia que están aproximadamente los 45 grados. Ahora vamos a ingresar otro ángulo como puede ser 130 grados, bueno en este caso 100, y acá pues nuevamente se evidencia un ángulo cercano. Eh, El programa está diseñado para que si se ingresa un ángulo superior a 150 grados, automáticamente el ángulo sea 150. En este caso, si ingresamos 200 grados, automáticamente pasa a 150 y el servomotor va a girar como máximo los 150 grados. Y luego pues podemos volver a la posición inicial ingresando un ángulo de cero.